Siempre oímos hablar mucho sobre la hipertrofia, pero ¿qué en realidad? La hipertrofia es un proceso por el cual toda célula que tenga una capacidad limitada de división va a aumentar su volumen y con esto va a responder a una respuesta estresante. No este tipo de estrés. Ahora sí. En este caso hablamos principalmente sobre las células musculares esqueléticas, estas que están acá. Para quien vio Dragon Ball, existe una analogía que funciona súper bien para esto. Es similar al Zenkai de los Saiyans. Cuando sufren un daño muy importante, estas células, ¿qué van a hacer? Van a empezar a aumentar su fuerza para poder resistir a estos estímulos nuevamente. Hablando de forma más científica, esto ocurre principalmente por factores proinflamatorios, o sea que la hipertrofia en sí es una inflamación del tejido muscular, y esto mediado por factores proinflamatorios que no voy a citar en este momento, pero ahora sí, lo que les voy a decir es que también depende muy fuertemente de 3 hormonas, y estas son insulina. Es la hormona encargada de meter tanto proteína como carbohidratos dentro de las células musculares. Es quien va a alimentarle a estas células, permitiendo así que el músculo tenga su cemento, su ladrillo y su mano de obra para poder así construir todo lo que va a ser la estructura de la masa muscular. HGH, hormona de crecimiento, es la encargada de estimular el crecimiento de estas células, estimular que se empiece a producir la hipertrofia en sí. Va a hacer que todo lo que entró gracias a la insulina pueda ser utilizada para poder sintetizar todos los tipos de proteínas necesarios para poder fortalecer la estructura muscular. Esto también tiene una acción muy interesante: estimular la beta-oxidación. ¿Y qué es la beta-oxidación? Es el proceso por el cual se utiliza la gordura para poder producir energía en formato de ATP, que es la energía que el cuerpo utiliza. Entonces, si estás pensando que la energía son calorías, no. Si aprendiste un poquito de física en la escuela, sabes que las calorías son simplemente la disipación de energía resultante de algún trabajo. Albert Einstein iba a estar orgulloso de mí después de esto. Y por último, la testosterona, que es la que actúa de forma muy significativa también, a pesar de que antiguamente se creía que no tenía mucho valor, a pesar de que todo el mundo ya creía en parte que sí tenía, y todo eso, por culpa de eso fue descubierto también, ¿verdad? Esta acción que ella tiene, que es la de estimular el proceso de división celular dentro de las células musculares. Antiguamente se pensaba que las células no tenían esta capacidad de división y solo por eso podían hacer este proceso de hipertrofia. Pero hoy en día se sabe que sí hay posibilidad, solo que tienen una división mucho más lenta. ¿Por qué? Porque las células musculares son células que tienen mucho más de un núcleo. Entonces, ¿qué ellas hacen? Empiezan a dividir todos sus núcleos, y una hora que se satura, una hora que se llena el vaso, hay que agarrar otro vaso para llenar. Entonces ahí es cuando ellas deciden dividirse. También va a estimular la formación de nuevas mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de producir esta energía en formato de ATP a través del consumo de gorduras, carbohidratos y en ocasiones de mucha necesidad, de mucha demanda, una situación muy estresante como sea estar enfermo, estar lesionado o cualquier otra situación, ahí poder usar las proteínas. Ojo que el abuso también de la actividad física y el abuso con el alcohol van a generar procesos también, estos procesos de injuria que van a generar un estrés muy importante para el cuerpo, haciendo que se haga la proteólisis, que sería la ruptura de las moléculas de proteína para poder utilizar los aminoácidos como energía en formato de ATP. Es tedioso saber todo esto, y la verdad que sí, pero cuando tenés que rendir exámenes que tengan que ver con esto, hay que aprender, no hay otra cosa que hacer. Además de esto, ya hablando directamente sobre la hipertrofia, hay algo muy interesante también que contarles. Antiguamente se creía que los ejercicios aeróbicos podían ayudar a la pérdida de gordura, pero es totalmente equivocado. Lo que ayuda son los ejercicios anaeróbicos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios anaeróbicos van a ser los que van a producir procesos de hipertrofia, ya que las células necesitan aprender a utilizar mucho más oxígeno, recibiendo mucho menos, y esto va a hacer que ellos sufran procesos de adaptación para poder
mejorar su capacidad de oxigenación y también mejorar su resistencia en relación al estímulo estresante. Además, de forma fisiológica, dependiendo del estímulo, existen 3 tipos nuevamente de hipertrofia que les voy a contar, hablando básicamente. ¿Qué sería? Una hipertrofia que va a aumentar el volumen muscular. Esta hipertrofia va a ser generalmente por estímulos de fuerza, tanto de fuerza como de resistencia. Ambas bien equilibradas. El estímulo que generalmente hacemos dentro de los gimnasios, que sería lo que hacemos cuando hacemos musculación. Hacemos un movimiento concéntrico y un movimiento excéntrico, resistiendo en la negativa de movimiento, haciendo que estas células sufran un cierto tipo de estrés, que estas por consecuencia no son ni de fuerza ni de resistencia, sino que son un medio entre ambas. Y estas van a producir ese cambio estético dentro de las células musculares. También están las que van a aumentar simplemente la fuerza. Y esto vemos con estos tipos de acá, estos gigantes, que son los powerlifters, que ellos hacen entrenamientos que son enfocados al aumento de la fuerza. O sea que simplemente sus células musculares, ellas en lugar de aumentar el volumen de las células, que van a hacer, van a aumentar su resistencia y su fuerza para evitar lesiones y aumentar la protección de los huesos al momento de levantar altas cargas. Hasta por eso vemos que los powerlifters difícilmente van a tener un cuerpo estético. Y por último tenemos la hipertrofia, que está enfocada en la resistencia. Sería esta que está acá, que vemos como grandes atletas como Usain Bolt, Michael Phelps, gente que trabaja con la parte de velocidad y largas distancias. Vamos a darnos cuenta que tienen cuerpos mucho más delgados. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa de esta forma: necesito tener mucha fuerza, pero necesito estar cada vez más fino para tener más aerodinámica. Por lo tanto, la hipertrofia va a tener un aumento de fuerza y elasticidad para evitar procesos lesivos, pero no va a haber ese aumento de volumen, ya que cuanto más, como sabemos por física, todo cuerpo que tenga esta finura es mucho más fácil de romper el viento que un cuerpo que sea abierto. Entonces, el cuerpo intenta adaptarse a este mecanismo para poder cumplir con su función. ¿Y cuáles son los beneficios? Se estarán preguntando. Son la protección, el aumento de la protección de los huesos, ya que esta es la función de la masa muscular, es la de proteger los huesos, y los huesos a su vez los órganos internos. Y muchos músculos también cumplen esta función de protección de los órganos internos. También vas a mejorar tu movilidad, tu fuerza, tu resistencia, y por increíble que parezca, vas a mejorar tu inmunidad. Es un factor importante para la prevención de la obesidad, ya que vas a aumentar tu requerimiento calórico y por consecuencia vas a necesitar comer mucho más para poder tener los mismos efectos que antiguamente comiendo menos engordabas más. Y para los hombres hay un factor muy interesante que a muchos les va a gustar, que es la cuestión de que aumenta la testosterona. Y por consecuencia, la testosterona es la hormona que está implicada en todo lo que tiene que ver con la potencia sexual masculina. O sea que vas a tener mucha más potencia, vas a poder tener erecciones mucho más placenteras, a no ser que haya algún otro problema aparte de eso. Y en esos casos, podés ir a ver a un médico. Ahora la parte más importante: ¿cuáles son los requisitos para conseguir estos procesos de hipertrofia? Es un pilar muy importante. Es el consumo adecuado de líquidos, o sea, para una persona normal, 0.3 por kilo peso, aquí le dejo la fórmula, y para un atleta que ya tenga una condición física más favorable, 0.5 por su peso corporal. Además de esto, también el descanso es muy importante. Dormir entre 7 a 9 horas. Si llegas a dormir menos de esto, por ejemplo de 4 a 7 horas, hasta que podés entrenar, no vas a tener
tanto efecto positivo como sería durmiendo bien, pero podés entrenar tranquilamente, solo que vas a tener que decidir si entrenar volumen o entrenar intensidad. Y esto ya es una cosa, un tema para otro video. También el consumo adecuado de macro y micronutrientes. Principalmente los macronutrientes, que están divididos en proteínas, carbohidratos y gorduras. O sea que vas a tener que mantener un nivel balanceado entre estos para poder tener un efecto positivo. Y por último, lo más importante entre todo, o sea, más dos cositas en realidad, sería el entrenamiento físico, obviamente, porque sin entrenar no vas a conseguir hacer hipertrofia. Y el descanso. El descanso es una de las partes más importantes. Es mucho más importante que el propio entrenamiento físico. Ya que en estos procesos de descanso donde se produce la resíntesis de las estructuras musculares, y así es como se produce la hipertrofia. Y entonces me quedo por aquí. Eso fue todo por hoy. No se olviden de darle su me gusta, compartir con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Chao.